Compañero, buenas tardes, buenas tardes. Confirme si ya tomaron asistencia. Buenas tardes, por favor, enciende las cámaras para tomar asistencia. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Les pido por favor si encienden un ratito sus cámaras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Habíamos estado revisando como qué es un cliente, porque les decía que a la final hay una gran diferencia entre lo que es un cliente y un consumidor. Entonces habíamos alcanzado a ver un poquito, pero sí quisiera ahondar en algunos términos que la clase anterior los vimos como muy rápidamente. Entonces vamos a ver aquí los tipos de clientes que habíamos, bueno, eso ya habíamos visto, pero no alcanzamos a ver todos, ¿no es cierto? Ya el cliente pesado sí habíamos visto, el cliente liviano también. Vamos a ver el cliente en psicología, que creo que nos faltaron solamente como dos tipos de clientes y vamos a ver. El cliente en psicología es más utilizado el término como paciente, ¿no? En psicología en realidad. Sin embargo, este último término también aplica en esta área, en el tema de psicología, ya que el paciente paga por el servicio de consulta con este profesional, entonces a la final un cliente también puede ser un paciente. ¿Ya? Pero finalmente el paciente significa que alguien que se encuentra con dolor o padecimiento que requiere algún servicio médico, mientras que cliente es alguien que realiza una transacción de tipo comercial. Entonces, un cliente también puede ser un paciente, ¿ya? Las personas que requieren de atención psicológica pagarán honorarios profesionales a un psicólogo, ¿no? Tenemos ahora la terapia centrada en el cliente. Esta fue desarrollada por el psicólogo Carl Rogers, para quienes las psicopatologías, es decir, como las enfermedades psicológicas, provienen de una incoherencia entre la experiencia del organismo y la identidad, cuando se están hablando como de personas que tienen una identidad múltiple, ¿ya? Entonces, bueno, como para poner un ejemplo de qué es un paciente. Entonces, pero bueno, no hace falta tampoco recalcar mucho esto. El cliente de videojuego es un programa de software que, similar al cliente en informática, se conecta a un servidor remoto de videojuego. Ya y provee la conexión y hace llegar al programa la data o los datos, ¿ya? Pero bueno, como para terminar solamente esta partecita, creo que igual sí les dije en la clase anterior cuál era la diferencia entre cliente y consumidor, y es que el cliente es quien adquiere el producto o servicio y el consumidor es quien realmente lo usa o lo consume, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente fase o a la siguiente unidad. Y vamos a ver ya, o vamos a empezar a revisar algunas estrategias para la puesta en práctica de cómo deberíamos tratar a un cliente, ¿no es cierto? Ya hemos visto más o menos por qué es importante el servicio al cliente, hemos visto qué es un cliente y los tipos de cliente. Ahora, dependiendo del tipo de cliente, también es del tipo de trato que yo les debo dar. Dependiendo del tipo de clientes, como yo me debo comportar también. No a todos los clientes se les puede tratar de la misma manera. Hay clientes, ¿no es cierto?, que son un poco más complicados, más complejos que otros, y eso también hay que aprender a diferenciar. Entonces, miren esto, algunas señales que indican que un cliente comienza a sentirse frustrado es, por ejemplo, cuando cruzan los brazos, cuando suspiran, así como cuando tienen iras, respuestas cortas de sí, no,
¿no? Sin embargo, estos indicios manifiestan algo peor. El cliente está perdiendo interés en lo que dice y ustedes, si es que van ya a hacer técnicas de servicio al cliente, es más difícil de poder retener a este cliente porque el cliente ya está perdiendo la paciencia y eso suele pasar cuando los tiempos son muy largos para la resolución de los problemas. Cuando un cliente viene a quejarse por primera vez, ya, o en primera instancia, tal vez no llegue a estar cruzando los brazos ni hacer los suspiros ni nada, sino como llegue con todas las iras, digamos, a reclamar algo. Y si nosotros no le damos la respuesta adecuada, es cuando va a empezar a cruzar los brazos, cuando no le va a importar lo que digas y al final por poco y le pueden estar ustedes mostrando la solución al problema y a veces el cliente solo ya no escucha razón, motivo, circunstancia y esto puede crear un problema mucho mayor. Con frecuencia un cliente difícil o enojado no está molesto contigo, o sea, con ustedes, sino que sus emociones se deben a situaciones externas, ¿no? Y estímulos psicológicos. Entonces, a veces, y eso también es súper interesante que, o sea, al final los clientes son seres humanos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede cuando un cliente está frustrado? ¿Qué es lo que a ustedes les pasa cuando se frustran por algo? Cada uno de ustedes, tenemos aquí ¿cuántas personas? 75 personas y estoy segura que cada uno de nosotros, me incluyo, vamos a tener una reacción distinta cuando nos frustramos. Unos gritarán, otros llorarán. Hay personas que lloran de las iras, hay personas que prefieren no decir nada, se alejan. Hay personas que, qué sé yo, que más bien empiezan como a vociferar, a insultar, a alzar la voz. Hay personas que más bien son como mucho más calmadas, que tienen esa paciencia, ¿no es cierto? Ya dependerá de cada una de las personas y por eso es que dicen, a veces los clientes no es que estén enojados con alguien, sino que no saben tampoco manejar sus emociones. Imagínense que nos toque un cliente que son estos como fosforitos que a la primera y por cualquier cosa chiquita se enojan. Esos son los clientes más complicados porque a veces son los que no escuchan razones y ahí es cuando uno tiene que saber cómo manejar esas situaciones, ¿no? Entonces hay que poner en práctica las habilidades de comunicación, comprender la situación e implementar los siguientes consejos para lidiar con clientes difíciles, ¿ya? Primerito, la escucha activa. ¿Se acuerdan? Yo les decía en la anterior clase que una de las cosas más importantes es saber escuchar. Y eso creo que es, como les decía, hasta en la vida, ¿ya? Nosotros estamos manejando clientes siempre, o sea, digamos clientes en cuanto a relaciones, digamos, comerciales, ¿ya? Pero también relaciones, cualquier tipo de relación humana. Entonces, el poner la práctica para poder saber escuchar, que a veces no es tan fácil, porque oír es una cosa, cuando te dicen una cosa, te va por la otra. Escuchar es hasta cierto punto tener empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona, comprender lo que te está diciendo, realmente escuchar, ¿no? Cuando estás enojado, realmente te hace sentir mejor que alguien te diga, comprendo el problema. A veces a nadie le gusta eso, ¿ya? Esta frase es demasiado general e inútil, ¿ya? Sobre todo, verán, que aquí hay una cosa también psicológica interesante, y es que cuando tú a un cliente le dices no se preocupe, es cuando más se preocupa, ¿no? Entonces hay frases que a veces uno piensa que van a solucionar el problema, pero no es así. El de comprendo el problema a un cliente difícil puede llevarle a decir, usted no comprende, no mienta, o sea, encima es un mentiroso porque no me está comprendiendo nada. Entonces hay que tomar en cuenta este escenario que nos han puesto aquí. Cliente, me siento molesto. Tengo un presupuesto limitado y tú no estás dispuesto a ofrecerme ningún descuento. El administrador, comprendo el problema, pero, ¿ya? Eso está destinado al fracaso, ¿por qué? Porque el administrador no debe tener un presupuesto limitado, para empezar. Entonces ya le está mintiendo. Entonces el cliente sabe, ¿no? O sea, uno como cliente sabe, dice, este me está diciendo cualquier cosa por decirme para nomás, o sea, para callarme y para nada más, ¿no? En cambio, si se pone en práctica la escucha activa, se puede comprender realmente lo que está diciendo el cliente y centrar la atención en interpretar lo que él dice y el lenguaje corporal. Y entonces ahí sí se puede mostrar un verdadero interés. Me siento molesto, digamos, cambiamos, ¿no es cierto?, la perspectiva. Me siento molesto, tengo un presupuesto limitado y tú no estás dispuesto a ofrecerme ningún descuento. Miren cómo cambia todo. Según entiendo, nuestros precios le impiden avanzar. Tiene un presupuesto reducido y no le ofrecí un descuento adecuado a sus necesidades. ¿Comprendí bien? Ahí es cuando yo, aunque parezca que yo estoy como repitiendo lo que el cliente me está diciendo,
le estoy dando la confianza que el cliente necesita, porque ahí sí el cliente me está como diciendo, sí me está comprendiendo lo que le estoy diciendo. O sea, por último, me está escuchando, ¿ya? Entonces, si se reacciona de esa manera, se puede cambiar el panorama, ¿no es cierto? O miren la otra, cuénteme más, así podré entender la situación y ver qué puedo hacer. Lo que sí no se debe hacer, y es que a veces también se falla en esto, y esto crea hasta más iras, es que no se puede prometer que se resuelve el problema porque puede pasar que no se pueda resolver. Entonces nunca pueden decir, yo como sea le resuelvo, excepto sean los dueños del negocio, ¿no es cierto? Y que esté en sus manos realmente el solucionar un problema, lo dicen. Caso contrario, no lo pueden hacer. ¿Qué pasa si yo le ofrezco al señor y le digo, no se preocupe, no se preocupe además, ¿no es cierto? Yo le voy a ofrecer un descuento. Comprendo su situación y le voy a ofrecer un descuento. Me voy a preguntarle al dueño del lugar y le digo, mira, lo que pasa es que no tienen posibilidades y ya le ofrecí un descuento, y me dice, no le vamos a dar descuento. El cliente se va a sentir más molesto porque aparte le hacen esperar, le hacen perder el tiempo y están ofreciendo cosas que no pueden cumplir. ¿Ya? Entonces eso nunca puede pasar. Nunca ofrezcan nada. Es preferible, lo que ustedes pueden hacer hasta cierto punto es como gestionar la queja, gestionar lo que está sucediendo, pero a veces no depende de ustedes las decisiones, como les digo, excepto sean el dueño y decir, te doy gratis, pero porque yo soy el dueño, si no, no. La segunda regla, aplicar la heurística de la afectividad. ¿Qué es esto? Es como un atajo mental que permite tomar decisiones eficaces rápidamente con base en cómo se sienten acerca de la persona, el lugar o situación en el que están evaluando. Es decir, esto está relacionado con el hecho de que todos basamos nuestros juicios y decisiones en nuestras propias experiencias y en lo que conocemos del mundo. Ya, esa es la heurística. La heurística es como el todo, ¿no? La heurística de la afectividad es que nosotros somos seres humanos creados en base a diferentes situaciones. No es lo mismo una persona que crece en la costa que una persona que crece en la sierra, ¿no es cierto? Y no es que uno sea más o menos, somos totalmente distintos nada más, por el clima, por la comida, qué sé yo, por la familia, por la gente, por todo, ¿no es cierto? Somos personas totalmente distintas y en la toma de decisiones puede influir mucho esa manera en cómo nosotros hemos crecido dentro de una sociedad. Entonces, en estas situaciones, los hechos objetivos no tienen mucha importancia, pero si evaluamos la decisión o la situación con nuestro software interno, es decir, como con nuestros pensamientos, y formamos nuestras opiniones basándonos únicamente en lo que ya conocemos, a veces no es tan correcto, porque lo que para mí está bien, para algunos de ustedes no puede estar bien y no estoy entonces tratando de hacer una decisión objetiva. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es tratar de tomar una decisión objetiva. Objetivamente significa como de, no desde la percepción de cada uno, sino desde afuera, ¿no? Existe la posibilidad de que sin saberlo el cliente haya acordado un contrato por un año con un proveedor que no cumplió con lo prometido. Ejemplo, ¿no? Debido a esta experiencia, el cliente ahora observa el mundo a través de ese lente. ¿Qué pasa cuando ustedes firman un contrato y, qué sé yo, les incumplen el contrato? Lo primero que nos ponemos a pensar es como, nunca más vuelvo a confiar, ¿no es cierto? Para la próxima voy a tener más cuidado. Y a la primera que me digan, vea, me voy a demorar un día más, unas horitas, ya, yo salto. Inmediatamente voy a decir, estos otra vez me van a estafar, entonces no, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y me pongo de cliente necio y de cliente difícil. Pero es porque a él, digamos, anteriormente le han pasado algunas experiencias que son muy valederas, digamos así, y entonces el cliente obviamente va a tener una manera distinta de reaccionar. Para descubrir entonces la causa principal de la inquietud del cliente hay que hacer algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, me gustaría comprender mejor, ¿qué le genera dudas? ¿No? Siempre, y esto también nuevamente es del escuchar, mientras yo pregunte más y esté más informado de realmente el problema que se tiene, es más fácil también dar una solución. Entonces, digamos que el cliente, yo eso les digo, firmé el contrato y les digo, me voy a demorar unas 5 horitas más, y el cliente ya me dice, no, entonces no, aquí está el contrato y aquí está, y punto, y punto, y punto, y quiero, y quiero, y quiero. Claro, o sea, la primera puede ser que incluso el cliente diga, entonces ya no quiero nada y chao.
Pero ahí viene el tema de solucionar el problema. ¿Qué le genera dudas? Considera qué pasa. Entonces, claro, el capaz me dice, claro, es que no es que tengo dudas, sino, o sea, tengo dudas de que ustedes no me van a entregar a tiempo y yo tengo tal vez que entregar otra cosa, no sé, cualquier cosa. Y ahí es que digo, ya, o sea, es porque antes le ha pasado y entonces voy a tratar de darle una mejor solución. ¿Qué puedo para aclarar sus dudas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal si el cliente dice, ok, bueno, pero tal vez y hagamos un adendum del contrato y si es que ustedes no me dan en 5 horas, entonces me devuelven todo el dinero? Entonces, claro, llegamos a un compromiso de, ok, no hay problema, ¿ya? ¿En qué puedo ayudarle para que se sienta lo suficiente cómodo para avanzar? Es esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Ya, yo desde mi empresa no le voy a poder cumplir en el tiempo estipulado, me voy a demorar solamente 5 horas más. ¿Cuáles son sus dudas? Estas son sus dudas. Ok, entonces, ¿qué hacemos para que esas dudas disminuyan? ¿Necesita algún otro tipo de compromiso por nuestra parte? Y ahí viene cómo solucionar este tipo de inconvenientes. Ojo que si yo digo es que nos retrasamos en 5 horas, no es por irresponsabilidad, porque ahí sí que el cliente va a querer y lo primerito que hay que hacer es dar un buen servicio al cliente desde la entrega oportuna y eficaz de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué sé yo? Se dañó una máquina o alguna cosa que se sale de las manos de la empresa. Ahí sí. ¿No? 3, piensa con mente de principiante, ¿ya? Es decir, como ¿qué pasa cuando alguien es principiante y está recién aprendiendo? Pregunta, aunque parezca tontas las preguntas, les digo entre comillas, pero esas preguntas son las que después te van a enseñar y dentro de tu proceso de enseñanza, ¿ya? Y pases a ser de principiante a alguien experto en algo, esas preguntas son claves, ¿no? Entonces, la mente del principiante también es conocida como una mente zen. Consiste en abordar cada situación como un principiante. Al adoptar esta estrategia, cuando inicias una conversación, asumes que no sabes nada. A veces nos juega mucho este tema de pensar que ya sabemos todo. Incluso hasta las personas que van trabajando años en empresas no pueden creer que saben todo. No pueden creer. Lo peor que nos puede pasar es tener una persona que se cree sabionda, ¿ya? El tema de no saber nos hace más humildes y también nos hace que tengamos la posibilidad de que la otra persona pueda contarme las cosas, ¿no? Y ahí yo aprender y dar una buena solución. Si yo me pongo en este tema de no sé nada, evito además juzgar, ¿no? Y a veces esto de no juzgar al cliente es súper importante. No sé si a veces han visto videos de cómo se juzga a veces a la gente por cómo se viste, se piensa que no tiene dinero y justo han sido, qué sé yo, los dueños de tremendas empresas, cosas así, de no juzgar a nadie porque eso nos puede también traer problemas. Eliminar los debería del programa, ¿no? Del panorama, ¿no? Porque esos pensamientos son molestos, como el cliente debería haber sabido que él no tenía presupuesto. No, el cliente no debería haber sabido nada, ¿no? O sea, a ese punto. El cliente debería haber leído mi correo electrónico. No leyó el correo, no puedo en ese momento estar diciendo, pero usted debería haber sabido, usted debería haber leído, eso va a generar más iras en el cliente difícil, ¿ya? Las debería te ponen a la defensiva y comprometen la productividad de la conversación antes de que siquiera comience. Es como cuando tengo una discusión con mi familia, amigos, pareja, lo que sea, ¿no es cierto? Pero deberías haber sabido. Si ya hay una discusión es porque no lo sabía y no estoy sacando nada con decir eso. Siempre pensemos en que lo que voy a decir ayuda a solucionar el problema, a hacerlo más grande o a molestar al cliente. Si es que es así, mejor no lo digo. ¿No? Si es que una frase o decir algo no va a cambiar la situación y lo único que va a hacer es empeorarla, mejor no lo digo, ¿no? Aunque a veces nos muramos de las ideas, ¿ya? El desastre del miedo. No tener miedo. No, el miedo es un resultado negativo que genera muchas de nuestras reacciones. Cuando tenemos miedo queremos controlarlo todo, porque si es que nosotros tenemos control sobre las cosas, eso nos hace sentirnos seguros y eso nos hace tener menos miedo. Sentimos preocupación cuando debemos decirle a un cliente difícil algo que sabemos que no le gustará y eso sí es tenaz. O sea, cuando nos dicen como, dile tú, no, dile tú. Dile, este tipo de cosas es porque nos da miedo decir, porque a veces, no sé, es alguna falla de la empresa, alguna cosa que yo digo, es que si yo le digo a este cliente se va a morir de las iras, pero se va a morir más de las iras si es que yo no soy sincero con mi cliente,
Entonces, a la final, aunque esto vaya a generar un problema con el cliente, yo tengo que ir como con toda la seguridad del caso a decirle y a dar la cara hasta cierto punto. Y una vez que yo diga las cosas, buscar las soluciones y escuchar lo que tiene que decirme el cliente. Porque si ya me tiene que decir algo malo, pues, ¿qué podemos hacer, no es cierto? Primero hay que descartar la idea de que hay que solucionar la situación también. O sea, no necesariamente cuando yo le voy a decir algo al cliente es porque realmente se va a solucionar, porque a veces no, ¿no? Pero cuando se reúnen con un cliente difícil, la tarea es escuchar al cliente, comprender qué sucede y determinar cuáles serán los pasos a seguir, ¿ya? Porque no necesariamente los problemas tienen que solucionarse en ese momento, dependiendo del tipo de problema. No sé si estamos en un hotel y viene un cliente a decirme, sabe que en habitación tal hay demasiada bulla, lo puedo solucionar ese rato. Si es que el hotel está vacío y tengo disponibilidad, pues no pasa nada que le cambie de habitación, ¿no es cierto? Pero si me dice que de repente en la misma habitación las tuberías del baño están todas rotas y está saliendo agua, ese rato, como no voy a solucionar lo de las tuberías, pero le puedo dar mayor comodidad si igual le cambio de habitación. Entonces, hay que saber cómo hacerlo, ¿no es cierto? Punto 5, analizar el problema. Cuando yo ya escucho, es mucho más fácil identificar cuál es el verdadero problema. El proceso de disección, ¿no? Consiste en abordar un problema grande y fragmentarlo en secciones pequeñas y manejables. A veces uno piensa que es un problema, o sea, que una cosa es el problema y no ha sido. Por eso está el tema del escuchar. Muchas personas utilizan el proceso de chunking para organizar sus ideas, pero también es muy útil para administrar problemas difíciles. Este proceso es como más o menos una lluvia de ideas en donde yo empiezo a organizar las ideas desde lo más importante a lo menos importante y les voy dando como solución desde lo más a lo menos. Ahora, el cliente siempre tiene una razón para explicar por qué no puede configurar la cuenta y comenzar a usar el software. Entonces, a veces no, ¿ya? O sea, esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Si no puede, no puede. Y entonces ahí tendré yo que empezar como a revisar. ¿Quién está? Alguien está como rayando la pantalla. Ok. El enfadarse o el enojarse es algo natural porque, claro, alguna vez cuando uno siente frustración, enojo, un cliente al comunicarle que debía invertir más tiempo, dinero del que esperaba, o se tiene que lidiar con la decepción cuando un cliente te dice cuánto desea pagar por una nueva actualización de un producto y es mucho menor de lo que imaginabas, uno siente frustración, ¿no? Pero hay que saber cómo manejar este enojo. No podemos mostrar tampoco el enojo, o sea, más bien entender el enojo del cliente, pero nosotros tampoco no podemos mostrar este enojo y desequilibrarnos y empezar a hacer problemas más grandes de lo que ya está. Mantener la calma y seguir adelante, ¿no? El conflicto es obviamente parte de los negocios, siempre va a haber conflictos, pero la manera en que uno reacciona ante la presión determina la relación futura con el cliente. Por más de que se tenga frustración, por más de que se tenga enojo, lo que hay que hacer es mantener la calma y continuar. No podemos quedarnos estancados y no podemos decir, ay, pero es que este cliente, pero es que y peor ponernos igual, o sea, peor ponernos a pelear con un cliente. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo no estoy ayudando ahí en nada y solamente estoy haciendo un problema mucho más grande. ¿No? Es lo mismo como en las relaciones personales. Si yo no voy a solucionar un problema, después empiezo como ahí a picar, se hacen problemas más grandes cuando a veces los problemas son súper pequeños, solamente no sabemos escuchar. El dicho, el cliente siempre tiene la razón y lo que les decía, ¿se acuerdan la semana anterior? Es cierto, si recurres al camino corto y te trabajas al nivel de hostilidad del cliente, perderás mucho más. Porque yo les decía, el cliente siempre tiene la razón, no es así, ¿ya? O sea, es cierto porque el cliente tiene que sentirse como que siempre tiene la razón, pero no es que tenga la razón. O sea, si un cliente me dice, estoy aquí en feriado, digamos, en un hotel y yo quiero una habitación doble, pero disculpe, me hice una reserva de una habitación simple
y encima el cliente es más enojado porque él mismo hizo la reserva y ha hecho mal y quiere que le cambie de habitación, pero no hay habitaciones, ¿el cliente tiene la razón? No tiene la razón porque el cliente fue el que hizo mal la reserva. Es como decir, usted tiene la culpa, pero yo no le voy a decir al cliente, discúlpeme, usted tuvo la culpa y qué pena. ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿No es cierto? Le voy a decir como que, ok, vamos entonces a hacer todo lo posible, voy a ver las habitaciones disponibles, a las 3 de la tarde van a salir 2 habitaciones, entonces si es que usted está a gusto, lo que vamos a hacer es ponerle en esta habitación doble hasta cierto punto y después a las 3 de la tarde entonces le pasamos de esta habitación simple para que se sienta cómodo. Sin embargo, el costo es adicional porque entonces la habitación doble es más costosa. Si es que usted desea, le dejamos nomás en la doble o si entonces le pasamos a la simple, sobre todo porque esa habitación ya estaba reservada para otra persona. Pero vamos a hacer un caso excepcional y entonces le vamos a dar a usted. El cliente va a sentir que tuvo la razón, el cliente va a sentir incluso que estamos haciendo una excepción y que le estamos ayudando de la mejor manera. El cliente se da cuenta de que además yo estoy tratando de solucionar el problema y no le estoy echando la culpa. No le estoy diciendo, usted tuvo la culpa. No, solucioné el problema, ok. Y capaz que se cambia la habitación simple y me paga más. ¿Ya? Entonces es solamente como ¿cómo lo puedo manejar para hacerle pensar al cliente que tiene la razón? ¿Le tuve que mentir? No le tuve que mentir, no tuve que hacer nada, todo súper claro, ¿no es cierto? Tratar a otra persona con indiferencia o no ser respetuoso puede ser extremadamente negativo para la empresa y también para las personas que trabajan, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la gestión de la reputación y eso sí es importante porque a veces uno dice, ay, a mí qué me importa, pero es que el cliente ya no le soporta y me porto mal. ¿Qué pasa si sales por ese tipo de cosas de una empresa? La reputación es importante, sobre todo en el tema laboral, ¿no? Entonces, uno se va ganando también su reputación. ¿Qué pasa si más bien incluso los clientes después hasta felicitan al dueño de la empresa por el trato que tú tuviste? Te pueden subir el sueldo, te pueden subir de puesto, te pueden recomendar para otras empresas, ¿no? Entonces, la reputación es importante. Lo peor que se puede hacer es ser indiferente, ¿no? Que un cliente te diga las cosas y tú así como ya, y no se haga ninguna, o no se busque soluciones. Entonces, para aplacar la tormenta, cuando existen, digamos, hablando de tormenta, cuando hay algún tipo de problema, es mejor emplear la inteligencia emocional. Entonces, hay algunos conceptos importantes para ponerlos en práctica. Conservar la calma, usar un tono profesional, mantenerse asertivo, es decir, ser correcto y coherente con lo que uno dice. Evitar tratar mal al cliente o hacerle responsable del problema. Lo peor que pueden hacer es decirle al cliente que él tuvo la culpa. Lo peor. Así sepan que es así. Nunca digas o escribas algo que pueda ser usado en tu contra. Y a veces hay que tener mucho cuidado, ya, incluso ahora, porque no se puede decir un montón de cosas porque ya te acusan, qué sé yo, de acoso, de discriminación. Entonces hay que tomar en cuenta mucho lo que uno habla. Siempre soluciona los conflictos personalmente por teléfono. El correo electrónico no siempre es una herramienta eficaz para resolver desacuerdos. Cuando a veces se mandan quejas, ¿ya? Quejas por medio de correo electrónico, existe un departamento de quejas y de observaciones, etcétera. Lo que se podría hacer es llamar a esa persona y decir, mire, ya tengo su correo electrónico y quisiera entonces entender mejor cuál es el problema. Y hay que te cuenten y nuevamente preguntar, ¿no es cierto? Ah, ya, cuénteme más. ¿Este es el real problema? Ya, perfecto. Entonces, deme unos minutos, voy a hablar con tal persona y le devuelvo la llamada para entregarle una solución. ¿O usted qué necesita, no? O sea, ¿qué quiere? Entonces, ya que te digan, ok, haces la gestión que tengas que hacer y le devuelves la llamada. Lo peor también es como decir, ya le llamo y nunca llamar. ¿Ya? Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, yo les decía que hay como diferentes tipos de clientes. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un pequeño video. Para identificar mejor algunos de los tipos de clientes, ¿no?
¿Cómo están, amigos de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de mslanfranconi.com. El día de hoy les quiero hablar de 8 tipos de clientes y cómo debemos atenderlos. El primer cliente es el impaciente. Es realmente todo un caso. No más antes de atenderlo ya va a estar mirando su reloj, expulsando fuertemente aire por su boca o bien zapateando el piso constantemente para apurarnos. Su principal problema es que dice no tener tiempo y está siempre apurado, y puede que realmente sea así. Es un cliente demasiado complicado de manejar porque muchas veces tienden a generar incomodidad no solo en la persona que lo va a atender, sino también en las demás personas. ¿Cómo tenemos que lidiar con él? Lo mejor es estar firmes ante este tipo de cliente y mantenernos siempre cordiales. Aunque esté apurado, debemos demostrar que no vamos a ceder ante su presión, especialmente si hay otros clientes en el lugar. En el caso de que sea una llamada telefónica, no debemos perder la calma ni dejarnos intimidar, haciendo el proceso en todo momento como debe ser y la velocidad que amerite. A este cliente le encantan las preguntas y respuestas, así que ya tiene una técnica, más que nada, para ir calmando sus humos. El segundo cliente es el lamentable. Es el típico cliente que apenas comienza a hablar con nosotros, comienza a tomárselo como una sesión de psicología, donde nos cuenta los dramas que suceden en su vida y los exagera. Es un tipo de cliente que en sí utiliza siempre la lástima para tratar de dominarnos. Una cosa es un cliente que tenga un problema y otro, uno que utiliza la lástima y nuestra inocencia a su favor. Lo importante es no caer en la trampa. Tiene frases típicas como, por ejemplo, por favor, no me hagas esto, o también, yo sé que usted es una buena persona. ¿Cómo lidiar con ese tipo de cliente? En primer lugar, hay que hacerle entender que no se trata de algo que nosotros estamos imponiendo, sino que más que nada lo hacemos como nos exige la empresa o donde llegan nuestros límites de trabajo. También debemos cooperar con ellos y, aparte de escucharlos, mostrarle las posibilidades que él podría tomar. No dejar nunca que nos empuje a hacerlo nosotros si él tiene opciones. Finalmente, podemos derivarlo a un superior que atienda su reclamo, ya que muchas empresas cuentan con ese tipo de superiores con funciones de atender casos especiales. Cliente número 3, el amiguero. No es que sea un cliente complicado porque tiene algo que hace que nos ponga en riesgo, pero sí tiene algo que es muy difícil de manejar. Toma tanta, pero tanta confianza que nosotros empezamos a sentir que es más un amigo que un cliente. Usualmente con este cliente, una pregunta se convierte en una charla de café y un buenos días en incontables minutos en que no sabemos cómo explicarle que tenemos que seguir trabajando. También este cliente se toma algunas atribuciones, como por ejemplo saltarse a otras personas o inclusive meterse en nuestro espacio de trabajo como si fuese nuestra sombra. ¿Cómo hay que lidiar con el cliente amiguero? El mejor consejo es nunca dejar que se vaya por las ramas al momento de hablar y tratar siempre nosotros de volver a la conversación a su causa inicial. También es bueno que reiteradas veces marquemos una limitación temporal, como por ejemplo, va a disculpar, señor Cabrera, pero en unos 5 minutos debo ir a presentar un informe a mi jefe. Sonará excusa, pero realmente este cliente puede excederse si no dejamos un límite puesto entre ambas partes. Por último, nunca debemos tratarlos mal. Al contrario, hay que tratarlo bien, pero haciéndole entender sus límites. Una cosa es una relación con el cliente y otra es volverlo nuestro mejor amigo. El siguiente cliente me encanta. Yo lo llamo el laguna mental. Llega un momento en el que estamos atendiendo, vemos la cara de este cliente y nos damos cuenta que algo sucedió. Su rostro se transformó totalmente, como si de un zombie se tratase. Lo hemos perdido. Este tipo de cliente suele tener un problema muy grande. Por una cuestión de vergüenza, no dice en algún momento que no entiende algo. Inclusive puede irse sin haber entendido absolutamente nada o tras preguntarnos 50 veces lo mismo. Hay que comprender que muchas veces hay personas que no tienen buena capacidad de atención y si nosotros no cambiamos nuestra estrategia, perderemos mucho tiempo volviendo al inicio. ¿Cómo lidiar con el cliente tipo laguna mental? En primer lugar, debemos facilitarle algo para que anote o bien anotarlo por él. Debemos ir explicando a medida que vamos avanzando. Cierto tiempo, hagamos una pausa y le preguntemos, ¿tiene alguna duda hasta aquí? De esta forma vamos a ir trabajando con él, avanzando a medida que va entendiendo. Finalmente, es bueno que nosotros también le demos algún tipo de material de soporte para que se lleve y de esta forma solicitarle que lo vea bien, que tome una decisión y si tiene algún tipo de duda que luego nos llame. El siguiente cliente estoy seguro que a muchísimos les ha tocado y yo lo llamo el cliente enojón. ¿Recuerdan alguno la película Un día de furia? Es esa película en la que un hombre, tras una serie de cosas negativas que le suceden en su día, se vuelve loco y comienza a volverse ultra agresivo. Bueno, hay gente que realmente es así, pero no a ese nivel. Muchas personas tienen la percepción de que el personal de atención al cliente está allí para cargar toda la furia y frustración que llevan en su día. Por más que queramos evitarlo, hay gente que es así y que va a funcionar de esa forma.
Estas personas suelen venir de forma bastante agresiva, inclusive sin importarles si realmente los vamos a poder ayudar o no. ¿Cómo lidiamos con el tipo de cliente enojón? El consejo más importante es nunca perder la calma ni dejar de sonreír. Esta persona disfruta viendo que nos pone mal o que nos está poniendo en una situación delicada o complicada. En segundo lugar, siempre es bueno tener una serie de respuestas para los problemas más comunes, dado que seguramente viene con un tipo de problema e indicarle cómo podría él mismo manejarlo lo va a ayudar bastante. También es importante que hagamos varias preguntas para que esa persona libre toda su energía explicando lo que sucedió. Y por último, si las cosas no funcionan, siempre sería bueno derivarlo a un superior que maneje su caso. Siguiente cliente, el sabelotodo, el estilo Sheldon de The Big Bang Theory. El sabelotodo es un tipo de cliente que se acerca a nosotros solamente para mostrarnos qué tan inteligente es y que cualquier respuesta que le demos a su problema, él ya la probó antes. Inclusive existen casos de clientes sabelotodos que solo buscan ser atendidos para demostrar que saben más que nosotros y se van sin hacer absolutamente nada más. Lo complicado del sabelotodo es que si realmente sabe más que nosotros, va a terminar haciendo un gran problema y hasta exigirá hablar con un superior para mostrar su indignación. ¿Cómo tenemos que lidiar con un sabelotodo? Muy simple. Debemos conocer todo sobre nuestro producto o servicio a tal punto que nadie pueda ganarnos. Este es el mejor consejo para este tipo de cliente. También es bueno dejar que se explaye, que nos cuente todo lo que sucedió e hizo y luego comenzar con una técnica de preguntas. Si dejamos que primero hable, posiblemente detectemos qué sucedió o qué le faltó hacer. Finalmente, lo mejor para este cliente es demostrarle desde un inicio que nosotros realmente sabemos más que él, y debería ser realmente así, para bajar un poquito sus barreras y que se convierta en un diálogo constructivo en lugar de un monólogo por parte de él. Y este cliente, el flojo. Este cliente en verdad no es que sea problemático, pero su flojera nos lleva a perder tiempo, a explicar 100 veces lo mismo o inclusive que termine pidiendo que hagamos algo por él. El problema del flojo es que es un cliente que quiere todo predigerido, todo listo para hacer en el menor movimiento posible y explicado de forma tan sencilla que no tenga que pensarlo mucho. La ventaja de este tipo de clientes es que nos deja llevarlos de la mano por donde nosotros queramos, siempre y cuando nos ganemos su confianza y le demostremos que realmente la propuesta o solución que le estamos ofreciendo es la que implica el menor esfuerzo. ¿Cómo tenemos que lidiar con un cliente flojo? Es muy importante que aprendamos a comunicarnos con una simpleza que permita que este tipo de clientes realmente entienda todo. Así que deberemos aprender a decir lo mismo, pero de otra forma. También es importante que tengamos el poder de decidir ante esta persona y argumentar en base a la comodidad que le generemos. Hacer muchas preguntas o dar muchas opciones para él es sinónimo de agotamiento, así que tratemos de esquivar un poquito esto. Por último, debemos hacer algunas tareas extra por fuera de nuestras funciones de ser necesario para ganarnos su aprecio, porque si realmente colaboramos con él, lo tenemos seguro para toda la vida, ya que un flojo le da flojera ir a buscar a la competencia. Bien, hemos llegado al último cliente de todos, el cliente negociador. Dejé para el final la cereza del postre, uno de los clientes más complicados y muchas veces más exigentes, nada más ni nada menos que el negociador. Lo complicado de este cliente es que al comenzar, durante y al finalizar una charla, algo va a querer negociar. Puede que se trate de una devolución, puede que se trate de un descuento, puede que nos pida una rebaja, un regalito, o hasta ese lapicero gastado que tenemos en el escritorio. El negociador es un tipo de cliente que necesita obtener algo, aunque sea un centavo de ganancia para sentirse satisfecho. El simple hecho de saber que obtuvo un poquito más que el resto de los mortales le produce placer y lo hace feliz. ¿Cómo lidiamos entonces con un cliente negociador? Siempre tenemos que tener ciertos argumentos que permitan explicar que no podemos darnos lo que él nos está pidiendo, pero a su vez darle otras opciones que sí podamos realmente hacer. Salvo que realmente tenga la razón, la idea es que como un buen negociante quiere obtener algo, pero en sí a muchos no les interesa el qué, sino el simple hecho de lograrlo. En resumen, algo quiere ganar y no tenemos que ceder. También debemos explicarle que no es nuestro trabajo negociar con el cliente, sino más bien atenderlo, y que en tal caso bien puede comunicarse con el encargado de la empresa o un superior para ver su caso en particular. El mejor consejo es siempre tener algo a mano para calmar sus ansias. Ni tan pequeño o simple como un caramelo para que tome de un frasco, ni tampoco tan grande para darle lo que realmente quiere. Con él debemos buscar ese equilibrio que nos permita ceder y al mismo tiempo hacer que él ceda en lo que está pidiendo. Muy bien, espero que hayan disfrutado mucho este video sobre 8 tipos de clientes y cómo atenderlos. Mi nombre es Mariano Cabrera Lanfranconi, soy creador.
Listo, creo que eso resume un poquito de todo lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? A la final, como les decía, ningún cliente es igual y esto se debe a las reacciones que tiene cada persona por diferentes aspectos. Solamente hay que saber cómo lidiar con ese tipo de clientes. Creo que la base de todo está principalmente en saber escuchar, en conocer muy bien nuestro producto, en no prometer cosas que no podemos cumplir, en no mentir, en no hacerle sentir al cliente que tiene la culpa, en no pasarnos de la raya. ¿Y a qué me refiero con esto? Como por ejemplo esos clientes que hay como amigos, no seguirles, ¿no es cierto? Sino más bien siempre tratar de ser lo más profesionales que se puede en todo sentido, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente partecita, ya mismo terminamos. Espera un ratito. Vamos ahora a pasar a los ciclos de la resolución de conflictos, digamos, cuando estamos con clientes. Y hay una parte que se llama el momento de la verdad, ¿ya? Que es justo, ¿no? ¿Cómo lidiamos con estos clientes? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer ya al momento de la verdad, ¿no? Como tomando ya prácticamente las decisiones. ¿Qué es un momento de verdad? Es cuando el proveedor de servicios y el cliente se confrontan, ¿no? El servicio al cliente abarca toda la secuencia de experiencias buenas y malas que el cliente pasa con una empresa para satisfacer unas necesidades. Si bien es cierto, la primera parte me he centrado en la parte negativa, ¿no es cierto?, de que existe algún tipo de problema, alguna queja, y entonces lo que hay que aprender es a saber solucionar los problemas, pero la atención al cliente no tiene que centrarse en solucionar problemas. La atención al cliente más bien es evitar esos problemas. Ahora, si ya tienes clientes como súper conflictivos que te vienen y ya no puedes hacer nada, está bien. Pero uno como empresa lo que tiene que hacer es prácticamente tratar de que eso no pase, o sea, de que no llegue este momento de la verdad en donde existen estas relaciones, ¿no? Para una compañía lo más relevante es el manejo de los empleados con los clientes. El trato debe ser cuidadoso, en el que la prioridad son las necesidades emocionales, ¿no? Y por lo general las expectativas de los consumidores son bien altas, ¿no? Y obviamente ahí los trabajadores deben asegurarse de que obtengan lo que necesitan y de la mejor manera posible. Algo que pueda generar conflictos. Creo que el tema de que te den algo por lo que tú pagaste y que sea de menor calidad que lo que te ofrecieron, es una de las razones por las que te puedes generar conflictos. La otra, porque tengas un maltrato, ya, un maltrato porque tengas mucho tiempo de espera, porque no te den lo que tú pediste, porque te den cambiado lo que tú pediste. Todo este tipo de cosas generan conflictos y todo este tipo de cosas se pueden evitar, sí, si es que uno está consciente de que el servicio al cliente es una parte o un pilar fundamental para que una empresa funcione. Entonces ahí yo tendré que controlar todos los procesos dentro de mi empresa para que el servicio al cliente sea positivo, ¿ya? Importancia de los momentos de verdad son una oportunidad que el cliente tiene para calificar de manera inconsciente la calidad del servicio que le ofrece. Depende mucho de la respuesta de la empresa y de la rapidez para actuar en cualquier imprevisto, ¿no? Si ya pasó el problema, ¿cuál es la capacidad que la empresa tiene para la solución del problema en el menor tiempo y de una manera correcta? ¿Ya? Tipos de momentos de verdad. El primero es el momento menos cero de la verdad o momento de necesidad. Esta es como de una definición más reciente, ¿no? Porque se mencionó por primera vez en el 2014. Habla del instante en que una persona reconoce que tiene una necesidad o problema por solucionar algo. Le sucede que lo impulsa a comenzar la búsqueda del producto o servicio que se encargará de ayudarle. Cuando recién está empezando el momento de la verdad, cuando recién el cliente se ha dado cuenta de que tuvo un mal servicio, cuando recién el cliente se da cuenta de que le han entregado algo que no era, cuando recién el cliente lo está aceptando, digamos. El momento cero de la verdad o momento de investigación.
Este es para referirse a las acciones que las personas toman cuando indagan sobre marcas o negocios para tomar mejores decisiones de compra. Entonces, claro, yo me estoy dando cuenta de que necesito un esfero, tengo que hacer una investigación para saber cuáles son las empresas que me ofrecen los mejores esferos de acuerdo a mis necesidades. Yo quiero, qué sé yo, uno azul que raye para siempre, ya, pero adicionalmente que le pueda borrar, no sé, me invento ahorita, ¿no es cierto? Ya es parte de estas etapas porque el Internet es una herramienta que se usa, ¿no? Ya ahorita es inconcebible no utilizar el Internet. No se trata solo de un motor de búsqueda, sino también las redes sociales, las reseñas. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase anterior que hoy por hoy el dar un mal servicio puede significar que incluso hasta nos cierren la empresa? Porque ahora con las redes sociales es muy fácil incluso hablar cosas que no son. La gente se deja llevar muchísimo por todo lo que está en las redes sociales, por todos los comentarios. Si yo me quiero ir a un restaurante, qué sé yo, me meto en TripAdvisor y en TripAdvisor pongo los mejores restaurantes de la ciudad de Quito y me salen los 10 primeros estudiantes con, restaurantes con las mejores calificaciones y escojo uno de esos y voy a ver como los comentarios. El momento en que TripAdvisor tenga un número más alto de comentarios negativos que positivos de un lugar, le sacan de la certificación. Entonces, es súper importante. Hablándoles en la parte de turismo, esto se puede dar en cualquier instancia. El paso 3 es el primer momento de la verdad o momento de elección. Una vez que yo ya me di cuenta, que es el primer paso, ¿no es cierto?, de que necesito algo. El segundo es investigar cuáles serían los mejores. Y el tercero es cuando ya tomo una decisión, la elección. Sucede cuando el cliente ya conoció las ventajas y desventajas de varias marcas o negocios y tiene la información suficiente para elegir lo que más le conviene. Ya puede ser por diferentes cosas, precios, tiempo, las reseñas, como les decía, los comentarios y pues ahí lo compra, ¿no? El siguiente es el verdadero momento de la verdad o momento después de la compra. ¿Ya? Se refiere a la brecha que existe entre la compra y el momento en que el productor o servicio se entrega. Esto es súper importante, sobre todo ahora que existen muchas ventas y compras en línea. Y ese pequeño momento a veces para un consumidor sí puede representar algo importante porque supóngase que se empieza a demorar más de lo que me dijeron en una página, lo primero que voy a pensar es que me estafaron. ¿Ya? También es súper importante para cuando yo reciba la compra saber que sí es realmente lo que pedí. Es importante esto, ¿no? Alude sobre todo a las marcas y negocios que tienen tiendas en línea y por tanto experimentan un periodo que puede ser corto de unas horas o muy largo hasta meses en los tiempos de envío. Y creo que si es que uno es como muy real y si es que yo pongo tiempo de envío 30 días, y puede parecer mucho, pero el cliente lo está escogiendo y si dice 30 días, el cliente está aceptando que en 30 días le va a llegar su paquete. Pero si no me demoro los 30 días y me demoro 45, ya no es culpa del cliente. Segundo momento de la verdad o momento de compra es el instante en que el cliente tiene en sus manos el producto, recibe el servicio y puede usarlo por primera vez y puede ver si la promesa de venta, ¿no es cierto?, si lo que me ofrecieron es realmente lo que tengo y si funciona. Poniéndoles el mismo ejemplo del esfero, ¿qué pasa si yo esperé 30 días? Ya me llegó en 30 días, dije, perfecto, aquí está, no me estafaron. Rayo y no raya, o ha sido de color rojo y pedí de color azul. También eso está mal. El tercer momento de la verdad, un momento de reacción, es cuando el cliente tiene, ya después de probar el producto o servicio, puede expresarse en varias formas, qué sé yo, puede poner una reseña, un comentario en redes sociales, puede mandar una felicitación, puede hacer una recomendación directa a los contactos y esto puede ser, o sea, esta parte de aquí es fundamental porque si yo recibí lo que sí pedí en el tiempo adecuado, y tiene la funcionalidad por lo que le pedí, mis reseñas, mis comentarios y mis recomendaciones van a ser positivas. Y yo les decía que se pueden ganar hasta 10 clientes más. Si es que yo pongo las reseñas negativas y todo, imagínense, estoy generando, ¿no es cierto?, más bien tener en contra a los clientes. El ciclo del servicio y momentos de verdad. Los momentos de verdad se identifican de inmediato con el ciclo del servicio, ¿no es cierto? Entonces, los momentos de verdad y el ciclo de servicio es como lo mismo.
El ciclo de servicio entonces es todo lo que les decía. Si yo no quiero llegar a tener estos consumidores conflictivos, si yo no quiero llegar a tener estos clientes que me pueden traer más problemas, lo que tengo que hacer es dar un buen servicio. Ese es el servicio al cliente, no esperar hasta que yo tenga que lidiar con problemas, porque además no todos somos buenos para solucionar problemas. Eso se va aprendiendo también con el tiempo y la experiencia. Pero si la empresa durante todos sus ciclos, en este caso como se les ha llamado momentos de verdad, está aplicando las cosas correctamente y está preocupada por dar un buen y real servicio al cliente, no voy a tener problemas, no voy a tener empleados que tengan que estar capacitándose siempre en solución de conflictos, porque mi empresa lo que trata de hacer es evitar llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Ejemplo de momentos de verdad en el comercio electrónico. El cliente quiere que el sitio web sea fácil de entender y que le digas exactamente lo que ofreces. Ya, a veces también si uno se mete a páginas web que son súper complicadas, que no entran, no se cargan, no funciona, que te piden registrarte, hacer mil cosas, ya uno solo pierde el interés y dice, qué pereza, no, gracias. No, esa experiencia es crucial y tiene que respaldarse con un servicio personalizado. Ahora ustedes han visto que cuando uno se mete a las páginas web y quiere comprar algo, ya no solamente casi el teléfono, incluso ahora ya ni se ocupa, ¿no? ¿Quién está llamando así para comprar algo? Es bien complicado. Ahora tienes directamente estas aplicaciones que te llevan al WhatsApp, ¿ya? O tienes estos chats en vivo en donde te ayudan ya personalmente algún asesor de servicio al cliente y siempre eso va a preferir el ser humano, ¿ya? Prefiero yo tener contacto directo con una persona que me asesore en mi compra, en la venta, en todo, a que solamente haber hecho alguna transacción súper informal, porque eso genera un poco de desconfianza en el cliente. Si yo tengo esta confianza de poder tener una persona, así sea un robot, ya por atrás de la computadora, eso me va a generar a mí como cliente un poco más de confianza. Si sigue el avance del ciclo de venta por medio de controles y asegúrate de que la experiencia global diga mi empresa soluciona problemas y supera las expectativas. Si pasa eso, una empresa va a poder tener un buen servicio al cliente y obviamente esto va a generar que vayan aumentando los clientes. ¿Qué pasa en un establecimiento? Con estos momentos de verdad. Estos negocios ordenan los estantes para que los visitantes sepan identificar los artículos con facilidad. En una página web todo tiene que estar súper organizado, pero en la vida real, digamos, también. Colocan en sitios estratégicos los productos que quieren posicionar y cada vez en cuando cuentan con promotores que dan servicio e informan sobre el uso de un producto. Pongámonos a pensar en un supermercado, ¿no es cierto? Las perchas también están súper bien organizadas. ¿Qué pasa cuando entramos de algún supermercado y las perchas están desorganizadas? No encuentro el precio y no coincide con lo que yo quiero llevar y todo. O sea, como cliente no quiero perder el tiempo si soy de estos clientes súper apurados y capaz cojo y me voy. O no vuelvo, digo, no se metan porque es tan desorganizado que no entiendo ni bien qué tienen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Bueno, lo del hotel creo que yo sí les he dado algunos ejemplos. Y pues continuamos esto en la próxima clase porque ya nos queda 4 minutos y no sé si es que ahí tienen alguna pregunta. De mi parte no tengo ninguna pregunta. Ok. Como tarea, todavía no les he subido la tarea, hasta el día de mañana me dieron para entregarles a los señores del instituto y ellos son los que tienen que subir. Entonces, el día de mañana yo ya les subo la tarea, o sea, bueno, les doy al instituto para que ustedes puedan realizar la tarea. ¿Alguna otra pregunta o duda? Listo, qué bien. ¿Cuántas preguntas eran, licenciado? 5 preguntas para resolver. Buenas tardes, ingeniera, pero ya está subida la actividad del deber, ¿o no es esa? No, porque todavía no les he enviado. Hay una actividad ahí. Tal vez debe ser alguna actividad adicional. Déjeme ver, trabajo final. Sí aparece la actividad, pero no hay pregunta. Claro, no está subido solamente dice que hay que hacer la actividad, pero no está subidas las preguntas. Y hasta el día de mañana yo ya les subo. Bueno, le doy al instituto. Ujú. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, entonces ya nos vemos la próxima clase. Que pasen muy bien. Chao, ingeniera, cuídese. Gracias. Chao, ingeniera. Cuídese. Gracias, ingeniera. Chao, ingeniera. Cuida con Dios, porque me Chao, ingeniera. Cuídese. Chao, bebé. Gracias. Gracias, ingeniera. Chao, máster. Hasta luego.